Muy buenos días, hermanos. Paz y bien y santa alegría en el gozo del Señor. La Escuela de Evangelización Juan Pablo II le da la bienvenida a todos ustedes. Un día lleno de amor, de alegría, de sol radiante, esplendoroso. Un día en que Dios nos permite darle gracias y cómo no estar contentos y alegres porque el Señor nos tiene con vida y nos permite una enseñanza más. Así que a todos le damos la bienvenida de parte de la escuela, su servidor Harry Martínez. Un agrado tenerlos y nos quedamos con nuestro querido hermano Eddie Robles para que nos siga desbordando su sapiencia de todo lo que él se ha formado y que con todo el amor del mundo quiere formarnos a nosotros. Muy buenos días, mi hermano. Buenos días a todos, que el Señor los bendiga, los guarde, los tenga con mucho bien. Bien, hermanos, hoy vamos a iniciar una pequeña catequesis siempre en el ámbito de la Eucaristía. No me deja. En el ámbito de la Eucaristía, y resulta de que vamos a hablar de un tema bastante polémico, bastante complicado. Pero voy a usar un poquito, voy a hacer un comentario de unos 3, 4 minutos sobre un tema que me preocupó un día de estos y que se debe de conversar, se debe de hablar, se debe de decir para no continuar con el error. Antier les decía a unos hermanos que estábamos en formación, les decía, dime qué Biblia tienes y te diré qué tipo de católico eres. Hermanos, hay que decirlo y me parece que es algo que tenemos una problemática dentro de las ediciones bíblicas que tenemos en nuestras manos. Un día esto revisando con mucho detalle y gracias a que un hermano que participa del grupo me puso en estado de alerta, me di a la tarea de pegar una revisadita un poquito más allá de lo común. Y me encontré una Biblia que se vende como católica, llena de sincretismo, llena de errores teológicos, llena de ideología, eh, Y créanme, hermanos, que me causó muchísima preocupación y me hice la pregunta, ¿qué tipo de Biblia estarán utilizando los hermanos que participan del curso? ¿Qué tipo de Biblia estará usando el común de las personas? Entonces, porque si nosotros estamos leyendo Biblias que contienen errores, a la hora que alguien quiera torcer la doctrina, tiene las bases suficientes y necesarias para engañarlo, puesto que el error, ¿verdad? Está ya establecido, está ahí latente en su Biblia. Entonces va a ser muy sencillo, como dicen, que se lo lleven en banda, que lo engañen. Entonces, hermanos, tengamos muchísimo cuidado con el tema de las Biblias. Yo a ustedes les compartí un pequeño texto para que lo lean, para que sepan, ¿verdad? Y para que también dejemos de ser un poquito tacaños y compremos Biblias católicas 100% seguras. Bien, era eso lo que les tenía que decir. Vamos a arrancar entonces con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es la comunión en amar. Como les decía, este es un tema súper polémico. Es un tema que se ha convertido en polémico. Lamentablemente, no debería de ser así. Parto aclarando mi posición personal. Mi posición personal. Yo pienso de la siguiente manera, que no es, o sea, ni será, que no es ni será
la posición de la iglesia, pero mi posición personal es la siguiente. Para mí, deberíamos de comulgar de rodillas y en la boca. Para mí, Eddie Robles. Pero, a partir de mi posición personal, yo en lo particular empecé a investigar el tema de la comunión en la mano a raíz de toda la situación que se estaba generando alrededor de la comunión, y al observar con mucha preocupación que la iglesia estaba teniendo o está teniendo una ruptura, pero lo que me da, y se lo digo sinceramente, más frustración es una vez más la falta de catequesis y la falta de claridad por parte de nuestros sacerdotes y obispos. Nada les cuesta a nuestros sacerdotes y a nuestros obispos hablar claro sobre el tema y enseñar como el magisterio enseña. Nada les cuesta. Entonces, nuestros sacerdotes y obispos dejaron que corrientes como los lefebristas y los sedevacantistas, que son dos grupos que han estado poniendo en tela de duda la comunión en la mano o la forma de comunión, y que casi la han convertido como en un dogma. ¿Cuál es el pensamiento de estas personas? Que comulgar en la mano es sacrilegio, y y quien comulga en la mano está cometiendo un sacrilegio. O sea, asumiendo una posición condenatoria con respecto a aquellos que obedecen al sacerdote comulgando en la mano. Y las cosas no son así. La historia de la iglesia, la tradición de la iglesia nos ha enseñado cómo la iglesia ha venido desarrollando el tema de la comunión. Y después de eso, hermanos, tenemos que estos grupos de vacantistas y lefebristas han metido y colocado una falsa, no falsa, sí, una falsa forma de ver las cosas, al punto que han logrado que muchos católicos muy buenos hoy en día sean enemigos declarados del Papa. Vean por dónde vamos. Comenzamos por la comunión y luego vamos con el Papa. Entonces, en definitiva, tenemos que hablar del tema, tenemos que abordar el tema, y lo vamos a abordar desde el magisterio de la iglesia, la tradición de la iglesia y la enseñanza de la iglesia. No es que nos vamos a sacar la carta debajo de la manga, no, hermanos, vamos a hablar a como es, con la doctrina, la enseñanza magisterial de la iglesia católica. Nada, hermanos, vuelvo y repito, le cuesta al sacerdote y al obispo aclarar estos puntos. Nada. Pero entonces también hay sacerdotes que toman una posición radical, que por mis pistolas las cosas se hacen así, y tampoco. Ningún punto extremo es bueno. Tenemos que nosotros enseñar, a catequizar a nuestros hermanos que participan de la sagrada celebración. Partimos con el primer documento de la iglesia, que se llama Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine, del Santo Pontífice San Juan Pablo II. Y lo primero que nos establece el Papa Juan Pablo II en este documento es decirnos que la Eucaristía es luz, ante todo, porque en cada misa la liturgia de la palabra de Dios precede la liturgia eucarística. En la unidad, dice, de las dos mesas, la palabra y la del pan, continuidad aparece en el discurso eucarístico del Evangelio de Juan.
donde el anuncio de Jesús pasa de la presentación fundamental de su ministerio a la declaración de la dimensión propiamente eucarística. ¿Cuál es esa declaración? Juan 6:55 nos lo dice. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué quiere decir el Papa? Que en las dos mesas tenemos en definitiva la presencia real de Cristo Jesús. En las dos mesas nosotros tenemos la presencia real de Cristo. En las dos mesas se nos prepara a cada uno de nosotros para poder recibir de la mejor manera esa presencia real de Cristo. Entonces, ese discurso, hermanos, en el momento que se produjo, fue un discurso que causó confusión. Fue un discurso que provocó incluso que muchos abandonaran la iglesia de Cristo, que muchos lo dejaran de seguir, que muchos ya no continuaran con Cristo porque no entendían lo que Jesús estaba diciendo y por lo tanto lo sentían como que había perdido la cabeza. Y entonces resulta que Cristo es enfático, en verdad les digo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, ante la confusión, ante esta parte que vivimos hoy, la confusión, estamos en un tiempo en que estamos viviendo mucha confusión, y esto debido al tema de la formación. Por allá alguien dice el purgatorio no existe, por allá alguien dice el infierno no existe, por allá alguien dice aquello no existe, lo otro no existe, negando verdades de fe y otros luchando por las verdades de fe. Entonces, ahí es donde debemos nosotros de entrar en una franca formación y debemos de tener y buscar las herramientas necesarias y aquello que nos dé una línea recta en la doctrina de la Iglesia Católica. Hoy, hermanos, a mí me preocupa que alguien venga y me diga, es que tenemos que hablar del encuentro con Cristo. Por supuesto, pero a alguien que tiene 15, 20 años estando dentro de la iglesia, todavía hay que hablarle del encuentro con Cristo. Quiere decir, hermanitos, que en 15, 20 años usted ha perdido el tiempo si no se ha encontrado Cristo desde ya. Porque es la Eucaristía la que me hace a mí, la que me convierte a mí en un seguidor de Cristo y poner en práctica todo lo que a mí se me enseña a través de la palabra viva de Dios. Entonces, hoy estamos en confusión. ¿Comulgo o no comulgo en la mano? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es sacrilegio o no es sacrilegio? A Jesús le pasó lo mismo cuando él puso ese discurso de comer su carne y beber su sangre. Dice la palabra de Dios que en ese momento lo dejaron de seguir muchos. Y ojo, Jesús es enfático. Jesús no da marcha atrás. Jesús es categórico y no tiene miedo de perder a esos que lo siguen. Y tan es así que se regresa, da la vuelta. Hermanos, donde viene esa declaración de Pedro que dice, Señor, ¿a quién vamos a acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, en la narración de los discípulos de Maús, Cristo mismo también interviene para enseñar lo que Él necesita que nosotros sepamos, que la presencia de Cristo está en el pan y en el vino. Esto nos tiene que quedar clarísimo, porque este tema nos va a conducir a una postura en la cual en verdad necesitamos reconocer como primero que Cristo está en nada más y nada menos que en el pan eucarístico.
Entonces, dice que Cristo se dispuso a enseñar a los como toda la escritura lleva al misterio de su persona, toda la escritura señala a Cristo, toda la escritura arde alrededor del Hijo de Dios, su palabra, dice y recordemos el texto, ardía en los corazones de estos discípulos. Y la pregunta de hoy, ¿arde hoy en tu corazón la palabra de Cristo? Es que partiendo de allí, hermanos, el domingo pasado escuchábamos en el Evangelio cuando el Señor Jesús le dice a ese hombre que tenía esa pregunta maliciosa y empieza a decirle a Jesús, escucha, escucha. Y la pregunta es, hermanos, ¿tú estás escuchando la palabra de Dios? ¿Está germinando esa palabra en tu vida? Hermanos, tanto era la emoción, tanto era el ardor de las palabras de Cristo a los discípulos de Maús, que los discípulos de Maús le piden, le suplican al Señor, quédate con nosotros, Señor. Lo reconocen como Señor, como Dios. Lo reconocen como Señor. Lucas 24:29 lo dice claramente, quédate con nosotros, Señor. Vamos a la siguiente. Entonces, Juan Pablo II, en Mare Nobis Condomine, dice, la Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. Entonces yo siempre hago la misma pregunta. ¿La comunión en la mano es un dogma de la Iglesia Católica? Esa es la pregunta que yo me hago. La encíclica del Papa, la carta apostólica del Papa continúa diciendo, por esto la fe nos pide que ante la Eucaristía seamos conscientes que estamos delante de Cristo mismo. La Eucaristía es presencia de Cristo, la Eucaristía es, ahí está el Señor. Por eso no podemos reducirlo. Tenemos que actuar en consonancia delante de quién es que estamos presentes. Estamos delante de nadie. Estamos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Cristo, creador de todo el universo, de Dios. Estamos delante de Cristo. Precisamente su presencia da diversos aspectos. Un aspecto importante que tenemos que comprender hoy, y lo venimos observando en los temas anteriores. La Eucaristía es un banquete memorial, es un banquete pascual, es un sacrificio. Hermanitos, cuidado con el concepto que de repente se nos puede presentar por ahí, en el cual se nos dice de que es una mesa fraterna. Cuidado con esa forma de pensar, porque la Eucaristía no es una mesa fraterna. Una mesa fraterna me dice a mí que todo el mundo puede meter la mano ahí. Y no es así. La Eucaristía es memorial, Pascua, sacrificio. La Eucaristía es misterio de presencia y a través del que se realiza de modo supremo la promesa de Jesús de estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, hasta el final de los tiempos. Somos nosotros los que hemos dejado de ver a Cristo en la Eucaristía. Somos nosotros los que no hemos terminado de comprender que el Señor está ahí presente. Y somos tan evidentes a la hora de dejarlo de ver porque nos portamos mal en los templos y a la hora de la celebración. Hace falta en concreto comentar tanto en la celebración de la misa como en el culto eucarístico fuera de ella, ojo, la conciencia viva de la presencia real de Cristo, tratando de
testimoniarla con el tono de la voz, con los gestos, los movimientos y todo el modo de comportarse. Lo establece esta carta apostólica, Mane Nobiscum Domini. Entramos a nuestros templos y nos gritamos de un extremo a otro, ¡hola! Vamos a comulgar y vamos como la tica linda, saludando a Raimundo y todo el mundo. Los servidores de un lado para el otro pasan sin ningún reparo delante del altar del Señor, sin siquiera hacer una genuflexión. Y andamos de un lado para otro. Invadimos la sacristía. Invadimos la sacristía. Y hermanos, ojo lo que dice el texto. Debemos de tener la conciencia viva de la presencia real de Cristo, tratando de testimoniarla con el tono de la voz, con los gestos, con los movimientos y todo el modo de comportarse. Es que desde que voy subiendo las gradas del templo, voy tomando conciencia que voy a un lugar santo, a un lugar sagrado, a un lugar donde está Dios. Oiga, usted no va a entrar al Palacio de Buckingham haciendo monerías de ningún tipo, porque créanme que del portón no pasa. Usted no va a ir al Palacio de Buckingham en chancletas, ni en short, ni nada por el estilo. No, señor. Hay una regla y una norma de etiqueta el cual usted tiene que cumplir por protocolo. Pero hoy hasta en eso, hermanos. No somos prudentes a la hora de decirlo. Y hay que decirlo. No estoy diciendo de que alguien que llegue en short tengamos que criticarlo. No. Lo que estoy diciendo es que ese que llegó en short me dice algo. Falta de catequesis. Ese que llegó en short, ese que llegó en camiseta, ese que llegó con el escote, ese que llegó de manera inadecuada vestido al templo, falta de catequesis. Eso es lo que me habla. De eso es que estamos hablando. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo como católico comprometido de la iglesia en evangelizar a este hermano? No es que me le voy a acercar y le voy a decir, oiga, usted está viniendo de manera inadecuada. No, hermanito, enséñele qué es la Eucaristía para que esta persona comprenda y entienda que es un misterio sagrado y que merece todo el respeto. ¿Ven la diferencia? No es que me voy a acercar a la doña y decirle, mira, ¿cómo vino, señora? Por el amor de Dios. No, es que le hace falta catequesis para comprender el misterio que se celebra. Por lo tanto, enseñarle que estar en un templo, en un lugar sagrado, uno va de manera adecuada. Seguimos adelante. La presencia de Cristo cumple con la promesa de Juan 15:4 cuando dice que aquel que coma su carne y beba su sangre permanece en él. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y esa forma de permanencia, de hacernos uno con Cristo, es en la Eucaristía. Es la Eucaristía la que nos da la oportunidad de esa permanencia en una profunda comunión con Jesús. Esta relación de íntima y recíproca permanencia nos permite anticipar en cierto modo el cielo en la tierra, y Él ha puesto en el corazón de los hombres hambre por su palabra. Todos los hombres queremos conocer de Dios. Un hombre que solo se satisfará cuando tengamos plena comunión con Él. El hambre del hombre quedará completamente satisfecha cuando entremos en una comunión plena con Dios. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Se camina con Cristo en la medida que está en relación con su cuerpo.
para crear y fomentar esta unidad de Cristo, Jesús, Dios, envía al Espíritu Santo, que es el que nos conduce a todos los caminos de la verdad. Es el que nos conduce a los caminos de la unidad. Es el que nos conduce a los caminos de los sacramentos. Por eso, hermanos, yo no entiendo el discurso de los sedevacantistas ni el discurso de los lefebristas, o más bien sí lo comprendo porque ellos no están en unidad con la iglesia. Por eso tienen que atacar al Papa. Oiga, yo creo que ha sido el pontificado donde el Papa dice, y los sedevacantistas y los lefebristas dicen, eso es dogma de fe. Casi que lo declaran dogma de fe. Ellos mismos les dan esa connotación. Cada palabra del Papa la elevan a una categoría como que es una enseñanza magisterial. Oigan, y el Papa puede tener cuanta opinión le dé la gana, pero no precisamente eso es enseñanza magisterial de la iglesia. No es declaración ni dogmática, no es declaración ex cátedra del Santo Padre. Y eso lo tenemos que saber diferenciar. Cuando el Santo Padre emite una opinión personal y cuando el Santo Padre emite una declaración ex cátedra. Cuando declara algo como verdad de fe. Entonces, el Espíritu Santo y él mismo promueve mediante su presencia eucarística, en efecto, es precisamente en el único pan eucarístico el que nos hace un solo cuerpo. ¿Dónde alcanzamos la plenitud de la unidad? En el pan, cuando consumimos el pan eucarístico. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Un solo pan, un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Todos participamos del cuerpo de Cristo, de la Eucaristía. Todos comemos e ingerimos un solo pan. ¿Qué más dice la carta apostólica? El nexo entre la manifestación del resucitado y la Eucaristía está especialmente puesto en evidencia en la narración de los discípulos de Maús, que guiados por Cristo mismo para entrar íntimamente en su misterio a través de la escucha de la palabra y la comunión del pan partido, los gestos realizados por Jesús al tomar el pan, al bendecirlo, al partirlo y dárselo, son el mismo gesto que él efectuó en la última cena y que incesantemente realiza por medio del sacerdote en nuestras Eucaristías. Vimos la misa del cenáculo, ahora estamos en la misa de los discípulos de Maús, para que esa misa sea de manera perpetua. Hagan esto en memoria mía hasta que él vuelva. Es el mismo gesto que hace el sacerdote. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Vuelvo y hago el llamado de atención, hermanos. Si usted escucha a un sacerdote que quiera ser muy creativo y decir, coman todos y todas de él, puede usted elaborar una cartita a su vicario de su zona quejándose porque está cambiando las palabras de consagración. Y si el vicario no toma acción ni medida, pues entonces recurra a su obispo. Pero no permitamos, hermanos, que la Santa Eucaristía siga siendo manoseada. Las palabras de consagración son: tomen y coman todos, todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban todos de ella, porque esta es mi sangre. No cabe inclusividad donde no la hay. Todos nos involucra a toda la iglesia. Y voy haciendo estas pautas y poniendo esto en la mesa, hermanos, porque de eso se trata. En la Eucaristía no termina entre las paredes de la iglesia, sino que exige una transformación en la vida diaria de quien participa de ella.
El sacramento del cuerpo de Cristo se prodiga en favor de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando habla de esta parte, Manen Obiscum Domini, está hablando de que usted al templo no solamente llega a hacer misa, sino después llega a ser iglesia en su barrio, en su comunidad, en su trabajo, en su parroquia. O soy un catoliquito de domingos. Puedo ser un católico de domingos. Soy un católico donde hace extensión de la Eucaristía durante toda la semana. Extensión de la Eucaristía a través del servicio, a través del testimonio, a través de todas aquellas cosas que Dios me da como dones para ponerlos al servicio de mi prójimo. Continuamos adelante. Si los cristianos celebran la Eucaristía desde los orígenes y de forma que en su sustancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y liturgias, sucede que sabemos que estamos sujetos al mandato del Señor dada la víspera de su pasión. Hagan esto en memoria mía. Recuerden, hermanos, que el mandato de Dios para el pueblo judío sigue vigente. Celebren esta Pascua de generación en generación. El mandato de Cristo sigue vigente para nosotros los cristianos católicos. Hagan esto en memoria mía. Cristo establece una nueva alianza con el nuevo pueblo de Dios. Cristo establece esta alianza con el nuevo pueblo de Dios. Y en esta alianza, hermanos, a nosotros nos toca hacer esa memoria. ¿A través de quién? Del sacerdote. Y durante toda la historia de la iglesia, hermanos, ¿verdad? De esta iglesia bimilenaria, hemos tenido diferentes liturgias. Hemos tenido diferentes formas de celebración. Pero la esencia, la estructura de la misa es la misma. Palabra y pan. Mesa de la palabra y mesa eucarística. La fe en la presencia real se expresa, por ejemplo, en los diálogos directos que dirigimos al Señor después de haber escuchado la palabra. Cuando decimos, gloria a ti, Señor Jesús, y antes de recibir su cuerpo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Somos nosotros, hermanos, los que participamos como pueblo sacerdotal también, que a través de nuestras respuestas en la celebración eucarística, glorificamos, alabamos y reconocemos que Cristo está presente en la Eucaristía. Que no son meras repeticiones, sino que estamos delante de Dios y que estamos glorificando al Señor y que le estamos reconociendo su señorío y que le decimos que basta una palabra para que pueda sanarme. La celebración de la Eucaristía tiene que llevarnos a exclamar como los apóstoles, hemos visto al Señor. ¿Cuánto entramos al templo y salimos como que si no participamos, como que si no lo vimos? ¿Cuántos entramos al templo con una disposición de celebrar, pero no sabemos qué estamos celebrando? Deberíamos de entrar y salir con esa exclamación, hemos visto al Señor, hemos sido testigos de su gloria. Entonces, salta la pregunta, vamos a la siguiente, ¿cómo recibir la sagrada hostia? ¿Qué es lo más recomendable? Es sacrilegio recibir la comunión en la mano. Son dogmáticas las disposiciones de la iglesia que se instauró en el pasado. ¿Puede la iglesia cambiar la disciplina? ¿Qué? Mis hermanos, son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Como este es un curso de apologética,
tenemos que hablarlo dando razón y respuesta de nuestra fe y esperanza desde la investigación y desde la fundamentación. Algo que sucede dentro del pueblo católico, y eso es muy común, que tiene dos debilidades. No se forma y no lee. No se forma y no lee. Eso es, póngale sello. Usted le dice a un católico, más o menos de recorrido, usted le dice, mira, vamos a hacer un curso bíblico. Eso ya lo sé. Es una respuesta, hermanitos, que a mí en lo particular, en todos los años que tengo de dar formación, a mí se me para la peluca, como lo decimos acá, en Costa Rica. Es que no es posible que tengamos y asumamos una posición de yo ya lo sé, no necesito saber más. Yo siempre les he dicho a los alumnos, estar dentro de la Iglesia Católica es estar en perenne formación, en perenne crecimiento, porque esto es como la medicina, uno va creciendo y creciendo y nunca termina. Son 2000 años, hermanos, de conocimientos de la Iglesia. Y resulta de que a través de la historia la Iglesia ha tenido diversas formas de expresarse a través de concilios, a través de sínodos, a través de documentos. Y hay algunos que se han aprovechado del tema de la falta de formación de muchos, y entonces ellos dicen, no, mira, es que el concilio de Rouen, el concilio de Talado, condenan y declaran como sacrílego tomar la comunión en la mano. Trento lo dice. Ojo, exactamente cuando yo escucho a un sedevacantista y un efebrista decir estas afirmaciones, a mí sí me preocupa. Porque es casi la misma forma que utilizan los protestantes para engañar a los católicos. Que otra vez, un protestante a la par de un católico común, no, el católico común no se forma, no dice, no lee, entonces imagínense. Le sacan la Biblia y le dicen, eso de 24 dice que tú tienes imágenes y eres un idólatra. ¡Ja! Tome, ya se lo llevó. ¿Por qué? Porque este católico no lee la Biblia, tampoco se forma y dice, mira, si es verdad, eso dice. Entonces quiere decir que la imagencita de la Virgen de Guadalupe que yo tengo es idolatría. Ya la he hecho a la basura. Qué bárbaros estos católicos, me han enseñado toda la vida a ser idólatras. El miércoles pasado, aquí tengo varios hermanos que están recibiendo el curso de Cristología. Estábamos hablando de las herejías y cómo las herejías antiguas se manifiestan en las herejías de hoy. Cómo vemos que a través de diferentes enseñanzas de los arrianos, hoy las tenemos incrustadas en varios grupos no católicos. Entonces, la importancia de la formación y de la lectura para tener una mejor comprensión de los misterios de la iglesia es vital. Ahora bien, ¿qué dice? Jamás comulgues en la mano. Ningún papa ha aprobado esta práctica hereje tan generalizada en todo el mundo. Esa afirmación contiene error tras error, tras error, tras error, desde que comienza con el ningún. Y vuelvo, para los que se conectaron tarde, vuelvo y coloco nuevamente en la mesa mi postura personal, mi apreciación personal. Y ojo que aclaro esto, es mi pensamiento, mi opinión, mi idea. Para mí comulgar debería de ser de rodillas y en la boca, para mí. Pero lo que yo no puedo permitir como un formador es decir de que las otras formas están erradas y son sacrílegas.
Eso es un error. Eso no es la iglesia. Incluso en la forma del bautismo lo tenemos muy claro. El bautismo puede darse en el mar, en el río, puede darse en una parroquia. Puede usted hacer un bautismo de emergencia y son varias las formas en las que nosotros podemos bautizar. No como a un hermanito mío que lo hicieron recorrer, como anduvo de iglesia en iglesia, lo llevaron un día a una playa, a Esterillos, luego lo llevaron a no sé dónde, a un río no sé dónde, luego lo llevaron a una piscina, luego lo llevaron a no sé dónde, y cuando regresó a la iglesia católica, le digo, padre, yo no me he bautizado en la iglesia católica, no, mijito, usted desde hace, años está bautizado. Lo único que le hicieron fue completarle los ritos. Pero, hermanos, en definitiva, tenemos que comprender muchas cosas a través de la formación. Entonces, ¿qué más dicen? Hoy en día está extendido entre los católicos en general, incluidos obispos y sacerdotes, el gravísimo error que se puede comulgar en la mano y que incluso monjas y seglares, o sea, personas no consagradas a Dios, por medio del sacramento del orden, pueden distribuir la comunión, tocar con sus manos el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí hay otro error. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión para ellos es un sacrilegio. Abro paréntesis, que ya les dije que aquí no vamos a andar ni con medias tintas ni nada por el estilo. Abro un paréntesis, se llama Ministerio Extraordinario de la Sagrada Comunión. Así se llama. Así está establecido en los cánones de la iglesia y así está establecido en los documentos de la iglesia. Ministerio Extraordinario de la Sagrada Comunión. Es un ministerio precioso, es un llamado impresionante, es algo increíble. Pero lamentablemente ha habido abuso en el ministerio. Sí, señores, ha habido abuso. Porque las normas canónicas lo que dicen es que si hay una misa en la cual hay una gran cantidad de personas, se puede recurrir al uso de un ministro extraordinario de la comunión. Se puede recurrir al uso de un ministro extraordinario de la comunión. Y este puede ayudar, facilitar a que la comunión pues tenga una fluidez un poquito más rápida. Pero si la misa, digamos, es normal, está la cantidad de gente de siempre, únicamente le compete al sacerdote distribuir la sagrada forma. Pero hoy no, hoy ponemos a Raimundo y a todo el mundo a hacerlo. Entonces, a veces en la práctica tenemos ciertos errores. Por ejemplo, la norma canónica dice, canon de la iglesia lo dice, que es el ministro, el celebrante, el presidente, el que va de su sede al sagrario. Él es el que saca las formas y las coloca, las formas consagradas y las coloca en el altar. Él. Pero hoy por hoy, el sacerdote manda al ministro a sacar las formas sagradas y colocarlas en el altar. Eso es un abuso. Está establecido en la instrucción general del misal romano. Instrucción general del misal romano. No me lo estoy inventando. Búsquenlo. Pero entonces nosotros es ahí, se dan cuenta, en que esa práctica pues se ha venido adquiriendo dentro de la iglesia y no es una práctica correcta. Entonces, cierro paréntesis con el tema de los ministros. El ministerio extraordinario es válido, no es sacrílego. De hecho, hay un tema completo sobre la explicación
del uso de los ministros extraordinarios dentro de la iglesia, una explicación preciosa que abarca a los padres de la iglesia, que abarca documentos de la iglesia y concilios de la iglesia. Es algo precioso. Pero hoy no nos compete ese tema, pero sí tenía que hacer esa aclaración sobre eso. Muy bien. Un concilio que ellos, los lefebristas y los vacantistas utilizan, es el concilio de Rome, que se dio en el año 878 y dice, prescribe a ningún laico, hombre o mujer, sea dada la Eucaristía en la mano, sino solo en la boca. Entonces, utilizan otra herramienta muy interesante. A las famosas personas que han tenido visiones, alocuciones de Dios, y entonces dice, Verónica Loken de Estados Unidos, mensaje de la Santísima Virgen María, dice que muchos han aceptado esa diabólica práctica, comunión en la mano, por la imposición de sus líderes espirituales. Un momentito. Yo les recuerdo a esta muchachita Verónica de que la imposición de manos es consagración del cuerpo de Cristo. ¿Cierto o no? Y entonces, ¿por qué llama que la comunión, que la hostia es, digámoslo así, que la práctica es casi que diabólica? ¿Qué dice? Supuestamente el texto que le dio la Virgen: no, hijos míos, esta práctica ha traído la profanación de mi hijo por el pretexto de una falsa obediencia. Las razones pastorales que se argumentan no se ajustan a la verdad y es una forma en que se utiliza para cometer el sacrilegio sin remordimiento de conciencia. Ese mensaje lo dio el 27 de mayo de 1990. Ese mensaje lo dio la Santísima Virgen María. Muy bien, vamos adelante. Vamos adelante. Y yo me pregunto, hermanos, ¿la Virgen María puede contradecir el magisterio de la iglesia? Cuando, ojo, la Virgen María es un miembro más y un miembro pleno de la iglesia. Es un miembro más y un miembro pleno de la iglesia. Y ella no puede contradecir el magisterio de la iglesia. ¿Qué enseña un doctor de la iglesia primitiva, San Cirilo de Jerusalén? Toda persona que se ha preparado conoce de San Cirilo de Jerusalén, pues una de las referencias más grandes que tenemos. ¿Qué dice? La oíste después la voz del salmista que os invitaba por medio de cierta divina melodía a la comunión de los santos, misterios, y decía, gustad y ved qué bueno es el Señor, pero no juzguéis ni apreciéis esto como comida humana. San Cirilo está explicando que esa comida que van a comer no es comida humana, es comida espiritual, no es comida humana, que ahí está Cristo. Quiero decir, no así, sino desde la fe y libre de toda duda. O sea, para comulgar a Cristo hay que estar libre de toda duda. Es estar consciente de que Cristo está verdaderamente en la hostia consagrada. Es estar consciente de que Cristo está verdaderamente en el pan de la Eucaristía. ¿Qué más dice? Pues a los que saboreamos, no se les manda a degustar pan y vino, sino lo que estos representan en imagen, pero de modo real: cuerpo, sangre del Señor, comunión del cuerpo y sangre del Señor. Entonces, viene un apéndice de San Cirilo de Jerusalén que se llama cosomanos. Ojo, no te acerques pues con las palmas de las manos extendidas. O sea, uno no puede llevar las manos de esta forma, extendidas. Voy a pedirle a Harry
Está Harvey, que por favor me ayude, como a mí se me está dificultando el tema de que me puedan observar, entonces Harry va a ser mi modelo. Harry, extienda sus Siga. manos, extienda sus Ajá. manos, para, con Así. las manos extendidas, una, y con sus deditos abiertos, que se vean sus dedos abiertos. No me, San Cirilo de Jerusalén dice, no te acerques de esta forma, sino, ojo, escucha las indicaciones, Harry, poniendo la mano izquierda debajo de la derecha, poniendo la mano izquierda debajo de la derecha. La izquierda mía es esta, la que estoy moviendo en este momento, y mi derecha es la que tengo con Correcto. las manos así. Entonces, poniendo la mano izquierda bajo la derecha a modo de trono que ha de recibir al rey. Ojo, recibe en la concavidad de la mano el cuerpo de Cristo diciendo amén. Súmelo a continuación con ojos de santidad, cuidando de que nada se pierda de él. Catequesis de San Cirilo de Jerusalén. O sea, mi mano me es depositada la Eucaristía. Yo tengo que tener la delicadeza, debo de tener la vigilancia de observar que no se quede ninguna partícula en mi mano. Cierto. Eso es lo que nos enseña San Cirilo de Jerusalén, hermanos. Pues todo lo que se te caiga, ojo, considéralo como quitado a tus propios miembros. Pues dime, si alguien te hubiese dado limadura de oro, ¿no la cogerías con sumo cuidado y diligencia, con cuidado de que nada se te perdiese y resultase perjudicado? Vean la pregunta que hace San Cirilo de Jerusalén. El oro es un metal precioso y creo que si nos colocaran polvo de oro en la mano, tendríamos todo el cuidado posible para que no se nos caiga ni una sola partícula por el valor que tiene. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más el cuerpo de Cristo? Más sin embargo, hermanos, San Cirilo nos enseña de que se reciben a mano. Y la iglesia no se contradice en sus prácticas. Ojo, no procurarás con mucho más cuidado y vigilancia que no se te caiga ni siquiera una miga, que es mucho más valiosa que el oro y que las piedras preciosas. Vamos a la siguiente. Continúa San Cirilo y dice, y después de la comunión del cuerpo de Cristo, acércate también al cáliz de la sangre. Recuerden que en los primeros siglos de la iglesia se consumían las dos especies. Sin extender las manos, sino inclinándolas hacia adelante, expresando así adoración y veneración, mientras dice amén. Será santificado al tomar también la sangre de Cristo. Y cuando todavía tienes húmedos los labios, tocándolos con las manos, ojo, vean lo que hacían. A ver, Jarrito, otra vez de modelo, quítese los lentes. Voy. Bebió del vino, ¿verdad? Entonces, teniendo húmedos los labios, tocándolo con las manos, tócate tus labios, Jarrito, santificas tus ojos y tu frente, o sea, signátelos con la humedad de tus labios. Ay, mira. Santificas tus ojitos y tu mente. Y los sentidos. Vean ustedes, santificar los sentidos con la humedad de los labios después de haber tomado el vino. Por último, en oración expectante, da gracias a Dios que te ha concedido hacerte partícipe de grandes misterios. Da gracias a Dios. Oigan, esto es una maravilla. Pero esto es una catequesis sobre la comunión en los primeros siglos de un santo que lo consideramos doctor de la Iglesia Católica. La enseñanza de San Cirilo no tiene error, hermanos. ¿Cómo puedo hoy yo atreverme a llamar sacrílego esa práctica? Ojo, ¿qué más dice? Guardad íntegras estas tradiciones y guardaos a vosotros mismos sin mancha.
No apartéis de la comunión, ni mancilléis con vuestros pecados estos sagrados y espirituales misterios. Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria, el honor y el imperio con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De esa forma termina la catequesis San Cirilo de Jerusalén. Yo a todos los invito para que ustedes lean cada una de las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén. La palabra mistagogia significa acerca o enseñanza de los misterios. Enseñanza de los misterios. Santísima Trinidad bendita, no nos va a dar tiempo. Ok, ¿qué enseña la iglesia hoy? Vamos a estudiar ahora otro documento de la iglesia. Instrucción Memoriale Domini. Este es el documento que la iglesia tiene y que rige la liturgia eucarística. La instrucción de la Sagrada Congregación para el culto divino sobre el modo de administrar la comunión. Ojo, instrucción de la Sagrada Congregación para el culto divino sobre el modo de administrar la comunión. Es el documento ley base que tiene la iglesia dentro de la liturgia para esta práctica. Primero, se ha establecido de nuevo la comunión bajo las dos especies de pan y vino. Al celebrar el memorial del Señor, la iglesia atestigua por el mismo rito la fe y la adoración de Cristo. Ojo con esto que vuelvo a repetir y quiero que les quede claro. Habla de memorial del Señor. Habla de un memorial del Señor. No habla de ninguna mesita fraterna. Cuidadito con ese término que se quiere colar en estos tiempos. Porque así como tenemos problemas con la interpretación que hacen los vacantistas y los lefebristas, pero también tenemos problemas con los progresistas que quieren cambiar el espíritu de la liturgia, que quieren colocar al hombre en el centro de la liturgia cuando es Cristo el centro de la liturgia. No nos podemos equivocar, hermanos. Cristo es el centro de la liturgia, no el hombre. Por eso tantas ocurrencias que vemos que de verdad rayamos en profanación. Seguimos. Por eso da mucha importancia a que la Eucaristía sea celebrada y participada de modo digno y fructuoso. De modo digno y fructuoso, guardando enteramente la tradición, mediante cierto desarrollo llega hasta nosotros y cuyas riquezas han sido infundidas en el uso y en la vida de la iglesia. Vean qué interesante lo que establece la instrucción, que dice que guardando enteramente la tradición, que mediante cierto desarrollo, claro, hermanos, es que la liturgia ha tenido un desarrollo a través de los tiempos. La liturgia ha tenido una historia, una riqueza a través de los siglos. Y hoy por hoy, eso no se está entendiendo, no se está comprendiendo de la mejor manera. Lo estamos viendo de forma distinta. Ojo, los documentos históricos demuestran que el modo de celebrar y de asumir la Sagrada Eucaristía ha sido multiforme. Por supuesto, hermanos, ha sido diferente. Los ritos han sufrido modificaciones. La celebración puramente eucarística de los primeros siglos no es igual a la que celebramos hoy, pero la esencia de la liturgia se mantiene. Nosotros tenemos un diálogo que conservamos dentro de nuestra celebración eucarística desde los primeros siglos.
Es ese diálogo cuando decimos, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario nuestro deber darte gracia y salvación. Hermanos, desde casi el año 150 ese diálogo está dentro de la liturgia y lo tenemos nosotros hoy. Como la iglesia primitiva decimos Maranata. Pero la liturgia ha tenido un desarrollo y, y, y el dogma es la presencia real de Cristo. Ese es el dogma. Que Cristo está verdaderamente en la Eucaristía. Pero la práctica es otra cosa. Ahí es donde ya debemos ir comprendiendo de que hay práctica y hay dogma. ¿Qué más viene? También en nuestros tiempos se han introducido en la celebración de la Eucaristía no pocas, ni mil, ni leves modificaciones. Han habido modificaciones. Invito, hermanos, a buscar documentación sobre el desarrollo de la liturgia. La introducción de los libros a través del Papa Gelasio a partir del siglo V. Ustedes vieron que en la primera parte decía, en la primera presentación, tema número 13. Lo que pasa es que este tema es parte de un curso de liturgia completo que contempla casi 16 o 17 temas, donde estudiamos todo lo que tiene que ver con la liturgia. La misa la desgranamos parte por parte. Entonces continúa diciendo que la comunión bajo las dos especies de pan y vino, que en otros tiempos fue común también al rito latino y poco a poco fue cayendo en desuso, situación que se hizo general en tiempos del Concilio de Trento, el cual la aprobó como doctrina dogmática y la defendió como apropiada a las condiciones de aquella época. Que hermanos, entendamos algo muy importante. Hoy por hoy tenemos un concilio que también es dogmático. El Concilio Vaticano II tiene 4 declaraciones dogmáticas. Verbum Domini, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes y Lumen Gentium. Ahí usted tiene las 4 declaraciones dogmáticas del Concilio Vaticano II. Trento también tenía la misma característica. Entonces imagínense ustedes que hay muchas aseveraciones que se hacen y que en definitiva nos sacan fuera de base cuando escuchamos cuando escuchamos de parte de los lefebristas la condenación del Concilio Vaticano II. Pero este documento claramente nos habla de que hay prácticas que quedaron en desuso. Ustedes se imaginan que ahorita somos 1.300 millones de católicos. Oigan, seríamos el grupo organizado más grande del mundo que ingiera vino como loco. Yo no sé si la tierra tendría capacidad para producir tanto vino, porque imagínense que en cada misa, cada uno de nosotros comulgáramos pan eucarístico y tome un trago de vino. Entonces, se dejó de practicar el tema de la comunión bajo las dos especies. Y solo en ocasiones solemnes o especiales es que se permitía la comunión bajo las dos especies. Pero antes en todas las misas era casi normal. 2. La comunión en la mano para una participación más plena de la celebración eucarística. Pongan atención a esto. Con las reformas indicadas se han hecho más vivo y transparente el signo de convite eucarístico y el cumplimiento unímodo al mandato de Cristo. Pero al mismo tiempo la participación más plena de la celebración eucarística significada por la comunión sacramental ha suscitado en algunas partes durante algunos años el deseo de volver al uso de depositar el pan eucarístico en la mano de los fieles para que ellos mismos, comulgando, lo introduzcan en su boca. Bien.
Este documento es a raíz de Pablo VI. Y aquí hay algo muy importante. En este documento se dice de que en algunas partes, en algunos lugares, algunas conferencias episcopales estaban solicitando de que se volviera a comulgar en la mano. Más aún, dice, en algunas comunidades y lugares se ha practicado este rito sin haber pedido antes la aprobación de la Santa Sede. Y a veces de manera que les ha faltado a los fieles la oportuna preparación. Ay, ay, ay. El documento se tomaron la atribución sin pedir la aprobación de la Santa Sede, porque hasta en ese momento la única forma de comunión, de recibir la Eucaristía, era de rodillas y en la boca. Por eso ustedes van a la Catedral Metropolitana y ustedes van a ver como un barandal largo, extendido. Ahí la gente se arrodillaba y ahí comulgaba. Hay algunos templos antiguos que los conservan. Hay otros templos que no, ya no. Pero cuando usted va a la Catedral Metropolitana, que por bendición de Dios la han consagrado como santuario de San José, bendito sea el Señor por ese regalo maravilloso, usted va a la Catedral Metropolitana y usted ve el reclinatorio. Y ahí es donde la gente se acercaba a recibir la hostia, de rodillas. Entonces, hubo algunas conferencias episcopales que no pidieron permiso. Pero este documento va hablando de las costumbres antiguas. Vamos a la siguiente. Es verdad que según el uso antiguo en otros tiempos se permitió a los fieles tomar en la mano este divino alimento y llevarlo a la boca por sí mismo, y también en tiempo antiquísimo llevar consigo al Santísimo desde el lugar en que se celebraba el sacrificio, principalmente con el fin de aprovecharse de él como viático en el caso de tener que luchar contra la confesión de la fe. Abro paréntesis. Hermanos, desde ya les digo a ustedes, desde ya les digo, en los primeros siglos, al terminada la misa, le daban un pedacito de hostia a cada persona para que se lo llevara de modo de viático por aquellos que en el camino te agarraban. ¿Quiénes te iban a agarrar? Los soldados romanos, y te podían matar. A eso es lo que llamaban viático. La máxima reverencia y prudencia de la Eucaristía. Ojo, ese es el punto para mí clave. Sin embargo, las normas de la Iglesia y los documentos de los padres manifiestan con abundancia la máxima reverencia y prudencia suma con que se trataba la Sagrada Eucaristía. Hoy por hoy, aquí es donde tenemos el talón de Aquiles. Porque hoy por hoy nuestra propia actitud es la que nos habla y nos dicta mucho de las cosas que estamos haciendo dentro de la celebración eucarística. Los celulares, la habladera, la forma inadecuada a la que vamos, saludando a Raimundo y todo el mundo, haciendo del corredor principal como que si fuera un lugar donde un mercado donde yo voy saludando al primo, al tío, a todo el mundo. Ni siquiera entendiendo el gesto de la paz. Entonces yo estoy al final y mi mamá está en la primera banca, pero para que mi mamá vea que vine a misa, entonces yo me fui en carrera hasta la primera banca a saludar a mi mamá, a darle la paz. Hoy por hoy, hermanos, ahí es donde está el talón de Aquiles, que a la hora que yo me acerco al cuerpo de Cristo y el sacerdote me dice, cuerpo de Cristo, y me deposita la hostia en la mano, es mi obligación como católico tomar la sagrada hostia delante del sacerdote y consumirla ahí, delante de él, no se la lleve. Y me dice un amigo sacerdote un día, pero Eddie, hermano, es que atrasa. Entonces le digo, padre, disculpe,
pero atrasa más usted dando avisos parroquiales al final de la misa. Atrasa más usted haciendo rifas al final de la misa. ¿Por qué no le damos el tiempo debido y la reverencia debida a lo más sagrado que tenemos, que es la Eucaristía, mi hermano? Oiga, no cante cumpleaños, pero dele el tiempo que se merece recibir al cuerpo de Cristo. Un día estuve en una misa en la iglesia del Carmen y llegó un sacerdote, no sé quién es algún fraile capuchino, porque tenía encima debajo del alba y su hábito. Oigan, me encantó, me dejó enamorado cuando dice, los que van a comulgar, por favor, delante mío. Genial, así es. Y tienen que hacerlo de la siguiente forma. Tas, tas, tas. Eso es, hermanos, un momentito de catequesis, hermano. El pueblo está sediento de formación. Es que no asuma que el pueblo sabe lo que usted sabe. Entonces, máxima reverencia y prudencia en distribución de la Eucaristía, porque nadie, como aquella carne, sin adorarla antes y asumirla, te amonesta a todos. Tómala y estate atento para que no se te pierda nada, porque es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, hermanos. No es ninguna galleta, es el cuerpo de Cristo. Señor ministro, si usted está distribuyendo la Sagrada Comunión, permítase observar que la persona que a usted se la dio, la consuma. Hay hermanos ministros que siquiera la presentan. Ya no decimos cuerpo de Cristo. Solo tome, tome, tome. ¿Qué es eso? Entonces, esa es una actitud negativa. No es una buena actitud. Enseñémosle nosotros a los demás que tenemos que ser reverentes. Enseñémosle nosotros a los demás que tenemos que ser reverentes. Que tenemos que actuar con verdadero compromiso de adoración a lo que estamos recibiendo. Ojo, 7. No menoscaba la dignidad de los que reciben la comunión. Este modo de distribuir la Santa Comunión, considerando en su conjunto el estado actual de la Iglesia, debe ser conservado no solamente porque se apoya en el uso tradicional de muchos siglos, sino principalmente porque significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Este uso no quita nada a la dignidad personal de los que se acercan a tan grandes sacramentos y es parte de aquella preparación que requiere para recibir el cuerpo del Señor de modo más fructuoso. ¿Cuál es el otro detalle? Es que tus manos tocan todo y tu boca, ¿qué, hermanito? Oiga, si usted, vean, usted no se lavó los dientes, hermano, usted cometió ahí algo también, porque dice, imagínese usted. Y es que el tema lo dejamos de manera superficial. Lo estamos manejando de manera superficial. Es que tenemos que tener una santa reverencia. Obvio que sí es Cristo. Pero esa reverencia y esa fructuosidad de esa comunión que tú recibes, hermanos, solo se da en una vida de gracia. Y ojo, ¿sabe qué sí preocupa? Ver la poca cantidad de gente que se confiesa. Ojo. Entonces, hermanos, el tema el tema es de la gracia que tú tienes para recibir a Cristo. Porque yo, hermanitos, me puedo arrodillar, yo me puedo recibir la comunión en la boca,
Y si no estoy en estado de gracia, ¿qué más sacrílego que eso? Y si estoy en pecado, ¿qué más sacrílego que eso? Por lo demás, con este modo de obrar, que se ha considerado ya común, se garantiza con mayor eficacia la distribución de la Sagrada Comunión con la reverencia. Ojo lo que dice el documento, con la reverencia, el decoro y la dignidad que convienen para alejar todo peligro de profanación de las especies eucarísticas, en las que de modo singular el Cristo e íntegro Dios y hombre se halla presente sustancial y permanentemente. Fíjense, hermanos, que yo le he puesto mucho oído, he escuchado una y mil veces, un montón de prédicas, y todos llegan al mismo punto. El tema está en la falta de reverencia de los que hoy comulgan. Y yo comprendo el celo por el cuerpo de Cristo. Tiene que ser, digámoslo así, exagerado. Pero hermanos, asumamos el compromiso de poder catequizar. No que algunos lo que dicen es, no, es que eso es sacrílego, eso es esto, eso es lo otro. No, hermanos, es que pre preparar bien al fiel católico para que reciba de manera adecuada y reverente a Cristo. Eso es lo que necesitamos hacer. Preparar bien al católico para que lo reciba bien. Preparar bien al ministro para que lo distribuya bien. ¿Qué más? Finalmente, con los mismos fragmentos del pan consagrado, el cuidado diligente de la iglesia ha recomendado siempre, porque si dejas caer algo, piensa es como lo perdiese por tus propios miembros. Ellos hacen referencia a lo que nos enseñaba San Cirilo de Jerusalén. ¿Ah? Entonces, vean hermanos, ya me pasé de tiempo. Vamos a dejarlo ahí. La próxima semana, Dios mediante, continuamos. Pero, en definitiva, creo que cada uno de nosotros tenemos que entrar, en definitiva, en una conciencia de que Cristo Jesús está presente en la Eucaristía y que tenemos que tomarlo con la mayor de las reverencias. Que nuestros gestos nos hablen de ese amor y temor de Dios a la hora de recibir a Cristo. Que la gracia de Dios esté con nosotros a la hora de recibir a Cristo. Que recuperemos la práctica de la comunión, ayunar al menos una hora antes para recibir a Cristo de manera adecuada. Que una vez al recibirlo seamos testigos, y llevemos la Eucaristía a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestro entorno, a nuestra parroquia, y seamos servidores, y amemos al prójimo. Oigan, vamos a hablar de la Eucaristía. No, sí, ya lo sé. Es que eso yo lo conozco. Ya, yo he recibido formación de eso. Ajá. Y lo más chistoso y lo más preocupante, que muchos de los que dicen eso son personas que sirven en el altar. Entonces, hermanos, es importante que lo tengamos clarísimo. Seamos y tengamos la mayor de las prudencias, tengamos la mayor de las, o más bien la mayor de las reverencias para que podamos asumir el cuerpo de Cristo. La próxima semana vamos a continuar y vamos a ir a la segunda parte. Pasamos a aportes o preguntas o dudas.
Voy a parar la grabación.